Entonces, para hoy tenemos la clase de psicofisiología esotérica o arquitectura humana, la lección número 12, dictada por el maestro Israel Rojas Romero. El 29 de julio de 1979. Y el maestro continúa instruyéndonos en la psicofisiología respecto al número 5 igualmente. Entonces nos va a hablar de los tatuas, nos va a hablar de esoterismo, de filosofía y de mística. Aquí este es un resumen del cuadro que lo volveremos a ver al final, y al verlo al final consideramos que hemos entendido algo de lo que el maestro nos va a hablar. Por ejemplo, los tatuas, nos va a decir cuáles son los tatuas, los 5 tatuas que hay: Prithvi, Apas, Vayu, Agni y Akasa, y que produce Prithvi: cohesión, concentración, movimiento, expansión, luz astral. Y también nos hace referencia a que los mayas llamaron a estos 5 principios del aliento universal como los Púa, y que el Prithvi era el negro, el Apas el blanco, el Vayu el verde, el Agni rojo, y así. Y nos va a hablar entonces de los 5 divinos alientos, de las funciones de los ventrículos y demás. E igualmente nos va a hablar y nos dice que la filosofía es la especulación analítica para hallar una verdad, que la mística es devoción a los seres y a las cosas, y que el esoterismo, estudio de las energías de la naturaleza, y que el esoterismo es el fiel de la balanza entre la filosofía y la mística. Igualmente nos va a hablar entonces de los 5, del primer ventrículo, el segundo ventrículo, tercer ventrículo, cuarto ventrículo y el quinto ventrículo. Y empieza diciendo el maestro: dice, en todos los tiempos y a través de las edades, lo más desconocido es lo más inmediato a nuestro ser interno. Es lo más inmediato a nuestra comprensión, a nuestra psique, a nuestra inteligencia y a nuestra voluntad, y a todas aquellas condiciones y cualidades que constituyen la naturaleza de nuestro ego. Ego. Debemos tener muy en cuenta y con toda claridad: es el centro de conciencia elaborada en nosotros. Así que no hay 2 egos iguales en modo alguno. Por lo tanto, no hay 2 entidades humanas iguales. Nuestros hermanos del reino animal suelen ser bastante iguales, porque su espíritu ego no está diferenciado. Ellos están dominados por el espíritu grupo. En nuestro caso es totalmente diferente. Cada quien es un ego, es decir, es un centro de conciencia. La incapacidad de los primeros versadores o traductores de las obras sánscritas a los idiomas europeos fallaron lamentablemente. Y esa falla ha venido propagándose a través del tiempo. Tenían una seria dificultad con la personalidad y la individualidad. Y entonces llamaron el yo
y el no yo. Quedaron dos yoes jugando en toda esa literatura que procede del Oriente. No hay el yo y el no yo. Lo que hay es personalidad e individualidad. La palabra personalidad nos viene del griego y quiere decir producir sonidos. Personare, producir sonidos que deberían ser siempre edificantes. Infortunadamente no. Y ego, conciencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay gente de gran personalidad cuyo ego es casi insignificante. Poseen una personalidad tremenda, muy fuerte, e incluso han dominado materialmente al mundo, nunca moralmente. Esta es una diferencia que hay que acentuar en nuestra vida. Personalidad e individualidad. La palabra individualidad quiere decir no divisible, es decir, es el alma del mundo en nosotros, no diferenciada en estratos, como está la personalidad. Alcanzar este sentido del alma del mundo es la labor de la evolución. Ahora, el que logre ponerse a tono, usamos una palabra muy convencional, con el alma del mundo, es un iluminado. Los ha habido pocos en el mundo. El señor Buda, el señor Hermes, el señor Jesús, y en la historia profana pare de contar. Los demás son seres más o menos aproximados, pero que no han alcanzado tal magnitud. Después de ellos, se nos hace referencia a un ser desconocido, pero que era muy grande, Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana había logrado esa magnitud, pero cuando la iglesia en Roma intentó parangonar las tales personalidades, se encontró en serias dificultades, porque el señor Apolonio verificaba más maravillosos acontecimientos que el mismo Jesús. Entonces decidieron callar el nombre de Apolonio, el de Tiana, y dejar solamente el de Jesús para los fines de la religión. Así quedó dividida, por lo tanto, la filosofía del tiempo frente a Apolonio, el de Tiana, y el Señor Jesús. Quizá hay también que pensar que el Señor Jesús tenía una gran filosofía para el mundo, un gran mensaje, y posiblemente Apolonio era solamente un gran mago. Esa es ya una presunción mía sin ningún fundamento, dice el maestro Rojas. De todas maneras, así han sido las cosas. También sucedió otra escisión en el caso de Pablo. Simón el Mago era el mismo Pablo, que escribe sobre los textos bíblicos y que profundiza realmente el cristianismo en su sentido esotérico. Se llamaba Simón Pablo. Entonces, la iglesia, para quitarse de encima el mago, porque Simón era un mago, resolvió dejar para la iglesia únicamente a Pablo y desplazar al mago, que era Simón. Simón el mago, del cual hace una gran biografía la maestra Blavatsky en su obra Isis sin velo. Así ha venido el esoterismo a través del tiempo solamente en seres excepcionales. Los demás
solamente tratamos de inquirir, de buscar, de comprender, y nos pasamos las encarnaciones en ese trabajo porque es cosa muy difícil y muy larga. En la época de Platón, en la puerta de los templos había la frase común que repetimos como loritos: Nócete ixo, conócete a ti mismo, y así agregó él: conocerás al universo y a los dioses. Y ahí quedamos. Es una frase nada más, sin que usemos su contenido. Dice el maestro: tengo en mi experiencia vital muchas cosas muy singulares, bobas e ingenuas. Alguna vez llegó una niña muy bella, morena ella, y era una estatua. Me dijo: hermano Rojas, ¿usted ya se conoce a sí mismo? Le dije: ay, hermana, yo sí que siento decirle que conozco tan poco, tan poquito conozco de lo que realmente es mi estructura, el nombre que me pusieron, algunos calzones que suelo usar, cosas muy periferiales. Eso es lo que yo conozco. Dijo: pues yo ya sí me conozco. ¿Qué pasó? Dije: maravilloso, hermana. Entonces hágame un favor. Explíqueme cómo funciona una célula constituyente de una uña de sus pies. Dijo: ¿y eso qué tiene que ver con el autoconocimiento? Y le dije: claro, la vida universal interpenetra toda la estructura de nuestro ser. Si usted me explica algo de eso, ya empiezo a creer que usted conoce algo de su naturaleza. Ella se incomodó mucho, pero no tenía importancia. En otra ocasión, llegó una damita del Tolima, llena de fuerza, llena de entusiasmo, que ella sabía más que cualquiera otra persona. Y al fin, como una autorrecomendación, que es lo peor que puede hacer el ser humano, me dijo que ella era superior a Blavatsky. Le dije: quién sabe si no, porque la maestra era más gorda. Y así hay ingenuidades verdaderamente lamentables. La vanidad se nos escapa por todos los poros y no nos volvemos sinceros y autoconscientes. Es una cosa muy difícil. El conocimiento del hombre es algo que no acaba nunca, porque es una condensación del logos y sabemos tan poca cosa de él. Sin embargo, el esoterismo nos va ayudando, nos va guiando, nos va mostrando senderos certeros, porque los que saben y dicen los maestros realmente es la verdad. Ningún esoterista verdadero diría una mentira por ninguna moneda del mundo. Entonces, podemos confiar. Si ellos dicen una mentira, es porque todavía no han llegado a una alta comprensión y meta. Quienes han llegado son los adeptos, pero el que no ha llegado a esa altura, pues puede decir sus mentirillas, pero no con voluntad de hacerlo. Nunca, jamás. El que está en el sendero
eso no lo hace jamás, por nada, ni por ninguna circunstancia, ni dinero de ninguna naturaleza. Entonces podemos realmente confiar en los grandes esoteristas, es decir, en los maestros. En los últimos tiempos se han ocupado de exteriorizar algo de esa sabiduría de seres para esta época tan difícil de la humanidad. El señor Krumheller, que fue elegido para llevar el mensaje de esta sabiduría a los países de habla castellana, porque él conocía 49 idiomas. El señor Max Heindel le fue comisionado llevar la luz a los países de habla inglesa, y al señor Frank Harman, que le fue comisionado llevar este mensaje a los países europeos. Estos fueron los tres hombres que trabajaron intensamente, hicieron una labor gigantesca para ayudar a la humanidad en este conocimiento. Lo que vamos a analizar hoy no debe ser un proceso largo, porque es muy difícil, pero sí debemos centralizar toda nuestra atención. Si ustedes han estudiado algo de anatomía, como se llama comúnmente, porque realmente la palabra no coincide. Corte quiere decir anatomía. Eso no es nada, aunque para el cirujano es natural porque tiene que cortar. Pero es realmente arquitectura tal como está constituido el hombre y su relación con el universo. Todas las culturas de todos los tiempos que transitaron el esoterismo lograron encontrar los 5 modos de manifestación de la energía del universo en esta etapa de la evolución. Entre los mayas se llamaba Pau. Eran 5 Pau, o 5 divinos alientos, los que servían de fundamento a todas las actividades, a toda la actividad vital, molecular, psíquica y demás. En el oriente le llamaron tatuas. Entonces son 5 tatuas, los fundamentales, y hay 2 abstractos que aún no se han manifestado en la naturaleza del hombre, excepto en los adeptos. Entonces, allá tenemos Prithvi, que es el que produce la cohesión molecular. Apas, la contracción. Vayu, el movimiento. Y Yang produce la expansión. Estos 4 movimientos se sintetizan en la única energía que es el akasa. El akasa es, por lo tanto, lo que nosotros llamamos la luz astral, en una de sus polaridades. Menciono todas estas literaturas porque supongo que ustedes estudian tremendamente día y noche. No se vayan a gastar demasiado porque eso es de cuidado. De modo que como estudian sánscrito, caldeo, arameo, árabe y turco, es importante traer a recuento estas palabras que son verdaderamente básicas. Pues bien, tenemos en nosotros los 5 divinos alientos en el cerebro, pero ahí son cavidades u oquedades que se llaman ventrículos, sinónimo de celdilla o vientre, pequeños vientres que para el cirujano no contienen nada, no hay nada por dentro.
pero el esoterista sabe que está lleno de energía universal y que gracias a esa energía nos movemos, caminamos, pensamos, sentimos, amamos, etc. Son los 5 divinos alientos. Ahí no hay nada desde el punto de vista de la física, pero allí está la energía del universo desde el punto de vista metafísico. Son primer ventrículo, segundo, tercero y cuarto, y un ventrículo que no se tiene en cuenta casi, pero que es exacto, que queda en la espina dorsal, exactamente frente al plexo solar. Estos 5 alientos corresponden a las modalidades del alma del mundo en nosotros. El tercer ventrículo es el meollo, es la base fundamental y los otros son como extensiones de aquella energía primaria y luego están reflejados ya sustancialmente en la esfera cardíaca. Entonces, el foramen devotal es el representante exacto del tercer ventrículo. El tercer ventrículo queda detrás, para usar palabras objetivas, de la inteligencia, detrás de la glándula pituitaria y en la parte posterior del tercer ventrículo está la glándula pineal. Así que allí, en ese vientre, está nada menos que el aliento de la vida universal. Y si el cirujano destapa esos canales, el paciente fenece. Su ego se retira porque no tiene ya la energía que le es indispensable para movilizar su cuerpo. Los cirujanos jamás, por ninguna circunstancia, van a tocar el cuarto ventrículo donde alienta el alma, según los que tratan de investigar algo. El profesor López de Mesa, ustedes saben que fue un hombre excepcionalmente grande. Nosotros no nos hemos dado cuenta, pero para mí, dice el maestro, es el ego más grande que ha nacido en América después de la conquista. Él poseía un conocimiento formidable de las cosas y él no quería enfatizar como hacen los sabios. Y dijo en un parágrafo, si existe el alma, esta está en el cuarto ventrículo. Si el cirujano llega a cercenar, a abrir el cuarto ventrículo, el hombre o animal muere. En la tauromaquia, ahí meten la puñaleta si el estoque no ha funcionado bien sobre el corazón. Entonces viene el ayudante del torero y le clava la puñaleta y el animal fenece, porque allí está el aliento de la vida por excelencia. De modo que nosotros tenemos 5 ventrículos en el sistema nervioso cerebroespinal. Primer ventrículo en el lado derecho. Segundo ventrículo en el primer ventrículo en el lado derecho. Segundo ventrículo tocando frente a ellos. Tercero frente a la glándula pineal y detrás la pituitaria. Cuarto inserto en la médula oblonga. La médula oblonga es el centro por excelencia de todos los organismos y de todos los sistemas del cuerpo humano. Es el tronco del organismo. Es la base y fundamento del ser orgánico con todas las funciones psíquicas
que le peculiarizan. Allí radican todos los sentidos. Ya saben ustedes, y recordarlo deben, que las impresiones del mundo exterior llegan a esas neuronas finísimas. Llegan del mundo exterior a través de los sentidos: tacto, gusto, olfato, vista y oídos. Todo está allí localizado. Aquella energía es transmitida a las neuronas del cerebro. Las neuronas lanzan esta imagen sobre la glándula pineal y la glándula pineal las transmite por el sistema nervioso cerebroespinal para cumplir las funciones indispensables o necesarias a la imagen que viene por el mundo de los sentidos, y lo que queda remanente pasa al subconsciente y lo asimila el sistema gran simpático y el vago. Y el vago es el sistema de relación entre el gran simpático y el cerebro espinal. Por eso digo que estas lecciones son un poquito duras, por la sencilla razón que desconocemos la arquitectura del cuerpo humano. Pero hay que poner atención a eso. Se puede ser un gran filósofo sin saber nada del cuerpo humano. Se puede ser un gran místico, pero nunca se puede ser un esoterista, porque el esoterista es el que se dedica a utilizar y manejar las energías íntimas de la naturaleza. Son tres grandes aspectos de logos absolutamente diferentes para nuestra inteligencia. El esoterismo está en relación directa con las fuerzas de la vida. Por lo tanto, es el fiel de la balanza. Si hemos de imaginar en una balanza los mecanismos para ayudar a la inteligencia, en un plato de la balanza está la sensibilidad o estética o mística. En el otro está la filosofía. Pero el verdadero meollo es el esoterismo. Un esoterista no se equivocará en filosofía y su mística tendrá una base fuerte y segura. Un fundamento sólido porque sabe qué es lo que está haciendo, sublimando el fuego creador de la vida. Eso depende de estos ventrículos. Baja a través de la espina dorsal para manifestarse en el centro de la generación y producir el milagro de la vida manifestada. Milagro es una palabra tan pobre. Aquello es tan grande, tan extraordinario, tan cósmico, tan sublime, que todas las palabras son deficientes. Y esa poderosa energía que es la que debemos sublimar para ir alcanzando los divinos estratos de la conciencia, es la que más maltratamos con la grosería, la altanería, las frases ordinarias y todas estas cosas. Cuando es una energía de orden espiritual, cósmico y divino. Y así debemos mirarla, como una energía espiritual, y cada vez que ella entra en actividad, es el mejor momento para sublimar aquel divino poder.
Es algo extraordinario. Esto es alta ciencia. Es puro esoterismo. Voy a volver a repetir porque esto es, como dice el maestro, extraordinario. Y esa poderosa energía es la que debemos sublimar para ir alcanzando los divinos estratos de la conciencia. Es la que más maltratamos con la grosería, la altanería, las frases ordinarias y todas esas cosas. Cuando es una energía de orden espiritual, cósmico y divino. Y así debemos mirarla, como una energía espiritual. Y cada vez que ella entra en actividad, es el mejor momento para sublimar aquel divino poder. Es algo extraordinario. Esto es alta ciencia. Es puro esoterismo. Así que tenemos 5 ventrículos, pequeños vientres, pequeñas cavidades, que en el cerebro no tienen nada para el cirujano, ni para el hombre común de la ciencia universitaria intelectual. Para el esoterista es la raíz de toda actividad, de todo movimiento, de toda función y de toda cosa en nuestro ser. El ventrículo correspondiente al plexo solar dinamiza todo el centro de los aparatos digestivos, de asimilación, etc. De modo que si no fuera por ese centro, no podría el ser humano asimilar nada y las funciones de sus órganos que bajan de ese centro hacia abajo no se cumplirían nunca. El plexo solar es de una importancia extraordinaria. Ya les he dicho en muchas ocasiones que no intenten nunca meditar en el plexo solar porque por delante, porque se causan serios disturbios. Ni tampoco intenten meditar sin haberse colocado primero en un estado místico. Si se han colocado primero en un estado místico y meditan en el plexo solar, encontrarán el cielo. Son momentos de una grandeza y magnitud psíquica como jamás puede uno imaginar. Eso es, por lo tanto, el éter que maneja la función química del cuerpo humano. La que maneja la acción de la vida está en el cuarto ventrículo. El alma del mundo por excelencia está en el tercero. En el derecho está el aspecto masculino de la seidad y en el izquierdo el aspecto femenino de la seidad. Ahora tenemos nosotros en el sistema vascular lo relacionado con el corazón. Mientras que arriba no hay más que energía cósmica naturalizada en el hombre, abajo está esa energía vuelta a sustancia, es la sangre. Entonces tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos, son 4, y el foramen devotal son 5. El foramen devotal está en directa relación con el tercer ventrículo en cuanto al aliento. Si un cirujano, por ejemplo, ha destapado la parte posterior del cráneo y prisiona con su bisturí el cuarto ventrículo, se paralizan inmediatamente el corazón y los pulmones, porque el control está allí, pero la sustancia es la sangre. Así que podemos decir, ayudando a nuestra inteligencia,
quizá no sea tan adecuado, que el lado material de la vida está en el corazón y el lado cósmico está en el cerebro, pero no el cerebro de la mente racional, que es el telencéfalo. Todos estos términos hay que aprenderlos verdaderamente, no por mecanismos, sino para la comprensión. El telencéfalo, que es el cerebro de arriba, el que comunica con el medio y las circunstancias, ese es el telencéfalo. El mesencéfalo está en medio y lo constituye el rencéfalo y todas esas zonas relacionadas con la médula oblonga. Los nervios que ponen en relación los diferentes sistemas, que son 12 pares, a los cuales se refiere el Apocalipsis, que es una obra puramente cabalística. No quisiera hablarles tanto de una ciencia tan confusa para ustedes, dice el maestro, pero es indispensable para que empiecen a estudiar, a meditar, a llegar a alguna conclusión con relación a este conocimiento único de la sabiduría del tiempo, de la sabiduría de las edades. Y atrás tenemos el cerebelo. El cerebelo es el centro de los instintos de la vida animal y todo el recorrido que ha hecho la humanidad está grabado allí. Meditar en ese centro es un peligro muy grande, porque aparecen monstruos de las antiguas leyendas cuando el hombre estaba evolucionando en medio de esos saurios gigantes. De eso tengo experiencia, dice el maestro. En alguna ocasión quería saber el contacto que había entre esa etapa de la evolución y sabía doctrinariamente que eso estaba en el cerebelo. Y me pasé un rato un poco amargo, porque uno no puede establecer conciencia entre esa conciencia interna y la conciencia personal. Del golpe me encontré con una serpiente gigantesca que se me vino encima y pasé un rato bastante difícil. Quiere decir que allí, en un remoto pasado, una hermanita de esas me había asustado. Y vino toda la impresión de esa época. La viví en segundos, pero aquello fue terrible. Por eso, no es recomendable para la gente meditar en ese centro que guarda toda la experiencia animal de la raza humana, y mucho menos si hay algo de psiquismo. Pero el centro nuclear por excelencia, nuclear, no hablo de energía nuclear, sino del núcleo del cuerpo, es una cosa diferente, es la médula oblonga. La médula oblonga tiene dos partes, ella propiamente dicha y el círculo anular, el anillo que hay. Este anillo es el óvulo del cual procedió nuestro cuerpo. Y la médula oblonga es la semilla masculina, o sea, el espermatozoide. Después hubo la expansión de ellos para producir todo lo demás. Y de allí nace todo lo que está en directa relación con el cuerpo humano. La médula es
de una sensibilidad exquisita. Mi experiencia de algún tiempo acá me permite informar para su estudio e investigación. Eso no es para creer. Si ustedes colocan eso en el terreno de la creencia, están perdiendo el tiempo y se están cristalizando. No, no, es para vivir. Entonces tengo experiencia de que hay más poder clarividente en el centro de la médula oblonga que en la glándula pineal. La glándula pineal, la cual realmente es más bien un centro de conciencia. Es el cúmulo de la conciencia y es el instrumento admirable del ego, el principal, clave en todo el organismo. Todo está en todo, dice un axioma esotérico, y es exacto, pero hay los puntos básicos, puntos radicales, para usar una palabra adecuada. Entonces, tenemos que la sangre es ya una sustancia elaborada. Está interpenetrada por la energía de los 5 estados de la energía cósmica en la naturaleza del hombre. Los tattvas, los elementos que estudia el señor Heindel como éteres. Los puas de los mayas, y así sucesivamente. Eso no tiene importancia, sino la cosa en sí. De modo que allí están las energías en nosotros. Cuando esas energías se retiran, nuestra vida termina. Los que han experimentado algo con relación al proceso por medio del cual el ego se retira del cuerpo, saben que cuando sube del plexo solar, termina. Otros dicen que el corazón, pero no, es falta de sensibilidad. Cuando llega al plexo solar y se desprende de aquel centro, ya no hay nada que hacer. El ego se va porque tiene que irse. Es su destino, es su ley. Pero tampoco es para afanarse, porque si les gustan mucho los cuerpos densos, después le dan otro, jovencito y encantador, con cabellos rubios y tantas tonterías de la vida. Pero la cuestión es esa. Hay que ser cientistas en la cosa porque este es el esoterismo puro, porque estamos hablando nada menos que del fiel de la balanza, de la ciencia, de la vida. Recapitulemos un poco la lección pasada por la importancia trascendental que tiene. Toda la relación con el mundo exterior se verifica a través de los sentidos. Esos sentidos, ya lo sabemos, son el tacto, el gusto, el olfato, el oído, la visión. Todo eso tiene sus moléculas respectivas en la médula oblonga. Esas imágenes pasan a las neuronas del cerebro. De las neuronas del cerebro, esas imágenes se mandan a la glándula pineal, que es un receptor extraordinario. Y ella manda a través de la espina dorsal, si es para ejecutar actos
los ejecutamos. Y si no ejecutamos o no hacemos, entonces esa energía va al sistema gran simpático y se queda allí acumulada como función subconsciente para futuros tiempos y edades. Pero nada, absolutamente nada como experiencia deja de quedar en nosotros. Nada, absolutamente. No hay gracias especiales, ni perdón de los pecados, ni tonterías de esas. Que en primer lugar, si lo hubiera, sería una injusticia divina. Porque una persona cometió una pequeña falta o una gran falta y va donde el cura y lo absuelve, ya no hubo secuencia de su acto. En cambio, el otro pobre que por alguna causa o razón no encontró ningún faldoncito de aquellos, entonces no le contó sus defectos, que el cura tiene comúnmente más, entonces se va para los profundos infiernos. ¿Dónde estaría la inteligencia universal obrando en esa forma tan parcial, tan loca, tan estulta, tan inconsciente? ¡Qué barbaridad! Lo lamentable es que la humanidad no piensa en esas cosas. Es verdaderamente lamentable que una humanidad que dicen que tiene 17 años de evolución no haya pensado en esas cosas. Un pobre hombre con tantos defectos como los nuestros nos echa una absolución y quedamos listos para entrar al cielo. Es el colmo. Sería el colmo de la injusticia, de la irregularidad en la armonía del universo. Es decir, es algo completamente inexplicable. El perdón es una cuestión social. El perdón es una cuestión social. No, pero el dolor sí. Si alguien le pisa un callo y luego le pide perdón, bueno, está bien socialmente, pero el dolor sigue. Sigue hasta que se atempera en sí mismo y por sí mismo. Y así son todas las cosas. Entonces, la lección de hoy es de suprema importancia. Los famosos éteres del señor Heindel, que tienen sus funciones en cualquier célula del cuerpo, pero son raíces, están ahí donde hacemos referencia, en los 5 ventrículos, de los cuales 4 hay en el cerebro y 1 en el plexo solar. Dice el maestro Rojas, hablaba hace poco con un médico que se fue para Argentina y me decía, tú tienes razón. Si, por ejemplo, llevan un herido que le hicieron un disparo en el vientre, nosotros lo primero que hacemos es mirar si se ha afectado el plexo solar, porque no tiene solución. Estaría finalizando o va a finalizar porque no tiene solución. Si ha pasado la bala por un lado, lo podemos salvar. Es decir, no lo podemos salvar, lo podemos ayudar a que se recupere. Pero allí radica la vida como en el cuarto ventrículo. Son 2 centros intocables y por lo tanto desde el punto de vista de la vida son sagrados.
para eso. Estuvo muy regalada, Angelita. Estuvo muy regalada. Ave María. Esos 5 modos de la naturaleza del logos se reflejan en el corazón, manejando la sangre. Esos 5 modos de la naturaleza del logos se reflejan en el corazón, manejando la sangre. Ustedes saben que la sangre entra por las aurículas, puerta de entrada, luego los ventrículos. Luego los ventrículos la impulsan a través de las arterias para que vaya a irrigar todo el cuerpo. Regresa por la aurícula derecha y sigue su curso. Es un movimiento maravilloso. Les voy a contar una ingenuidad, dice el maestro. Yo era un muchachito de 11 años y hablaron de la clase de historia natural en exámenes finales. Y me dijeron que si yo les podía decir algo de la sangre. Y les hice un análisis juicioso del movimiento de la sangre y me abrazó hasta el cura, porque todo el mundo entendía que eso era demasiado difícil para el ser profano. Saber el movimiento de la sangre. Yo estoy seguro, no por molestar a nadie, que aquí no hay dos que sepan definir exactamente el movimiento de la sangre. Quizá algún médico lo sabe, pero fuera de eso es difícil. Ustedes saben que la sangre, hablemos en una dirección cualquiera, viene cargada de escorias del cuerpo. Entra por la aurícula derecha. Ahí el centro electromagnético cósmico que los Rosacruces llaman divino, purifica la parte etérica y la parte sustancial pasa al ventrículo del lado y este lo lanza a los pulmones. En los pulmones se oxigena y pasa a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y de ahí lo lanza por todo el cuerpo. Este es el movimiento por lo tal de esos hechos, tanto que el corazón se considera dual. Dos zonas, una zona y otra zona con funciones bastante separadas científicamente hablando. Bueno, pues bien, la sangre, dijo un gran sabio, es un vehículo muy especial. Los Rosacruces saben que es la luz astral coagulada, mientras que aquí está la luz astral en el sentido etérico. Ahí está coagulada, pero eso se maneja con esto, desde el punto de vista de la energía universal. Es la energía de logos, hecha energía en los ventrículos del cerebro y espina dorsal y hecha sustancia y vida en la sangre. De modo que la sangre es secundaria, es decir, ocupa una segunda jerarquía con relación a la luz universal en la esfera fisiológica de la naturaleza humana. La palabra fisiología quiere decir función. Pudiéramos decir que hemos hablado de la función del alma del mundo
en los principales centros de la naturaleza del hombre. Y voy a recapitularles un poquito con el fin de los que no tengan grabadora física, utilicen la otra que siempre es mejor con mucha seguridad. Entonces, en todas las tradiciones esotéricas de las edades se han estudiado los 5 modos del aliento universal. Entre los mayas se llamaban puad. El puad blanco, el puad negro, el puad verde, el puad rojo. Así se llamaba exactamente esos alientos de vida. En Oriente se llaman los tatuas. La palabra tatua quiere decir tatuam. Tú eres aquello. Nosotros somos esa energía. De modo que tatuan. Así, nosotros somos aquellos. Es real y positivamente. Es pura ciencia. Los rosacruces le llaman éter, pero los rosacruces cabalistas, que son más adelantados que los otros, le llaman movimientos del alma del mundo. Y el núcleo del alma del mundo en nosotros está en el tercer ventrículo y corresponde en directa relación con el foramen devotal, que está en el centro crucial del corazón, donde los esoteristas del Oriente dicen que está el aliento de Brahma, que allí está la divinidad, por lo tanto, porque lo de arriba es bastante difícil de alcanzar por carencia de evolución nuestra. En cambio, se alcanza la sensibilidad más en el centro del corazón que arriba, porque allí ya hay una sustancia que recibe la energía. Arriba es pura energía. Los adeptos manejan la de arriba. Nosotros trabajemos por manejar la de abajo mientras tanto. Pero no quiere decir que nos vamos a quedar ahí. Lo que sí les aconsejo, hermanas y hermanos, es que aprendamos a distinguir exactamente el esoterismo. El esoterismo, que es el estudio de las energías de la naturaleza. La filosofía, que es la especulación analítica para hallar una verdad. Y la mística, que es la devoción hacia los seres y hacia las cosas. Eso lo han aprovechado las religiones. Entonces les ponen ídolos para que adoren ídolos y el ídolo pertenece a esta iglesia. Y entonces esa iglesia es la más milagrosa. Y hay que dejar la plática allí. Y el otro dice que la suya es más milagrosa. Y aquí hubo una demanda, en aquella época, dice el maestro, que la gente no se dio mucha cuenta entre el Señor de Monserrate y el Niño Dios del Sur de las Cruces. Y cada uno alegaba sus derechos ante la curia. El de arriba dijo que su señor de allí podía hacer más milagros porque tenía más experiencia. Y el de abajo dijo que el chiquito, como era joven y enérgico, hacía mejores milagros. Y así es el mundo. Entonces, hermanas y hermanos, veamos que el 5 es el número sagrado de la alta ciencia y que 5 más 5 son 10, que es la década de Pitágoras. Ya hablaremos en la próxima reunión
acerca de la bipolaridad de los de arriba y la bipolaridad de los de abajo. Por ahora solamente les informo que el tercer ventrículo del cerebro, llamado así convencionalmente, está en directa relación con el foramen de Botán. Luego, abajo, en el corazón, hay dos de tipo femenino, dos aurículas, dos de tipo masculino, los dos ventrículos. Y arriba, igualmente. Entonces, hermanas y hermanos, meditemos sobre esta ciencia maravillosa, consultemos esquemitas, actualicemos conciencia, aprendamos a vivir, amar y comprender. Ahí les dejo. Y muchas gracias. Lección del iniciado Ragosini.